En México, los trastornos por ansiedad son una de las múltiples causas que pueden generar una situación de discapacidad en muchas personas. Es mucho más común que se desarrolle en mujeres, pero también hay una gran cantidad de hombres que son sujetos de ansiedad. Detrás de la ansiedad hay trastornos relacionados como la depresión, como el estrés, como el trastorno del estrés postraumático y muchas otras situaciones como la violencia, el desempleo, la desigualdad social y muchas otras tantas. La ansiedad nos muestra una enorme problemática a dar solución en nuestra sociedad. Quédate conmigo el día de hoy para que podamos desenmarañar un poco más acerca de lo que la ansiedad está generando en muchas personas. ¿Cómo estás, querido escucha? Me da un enorme gusto poder saludarte una vez más y recibirte en este tu espacio, que como bien lo dice su nombre, está hecho con amor y para tu alma. El día de hoy iniciamos con una nueva temporada que, como bien te lo he platicado ya con anterioridad, es acerca de la ansiedad. En un inicio, este espacio fue creado y sigue teniendo como su principal objetivo el poder informar y prevenir acerca de la violencia, para que a través de la prevención dejemos de vivir tantas situaciones y lamentarnos por tantos abusos, por tantas manifestaciones de violencia en muchas personas. Prevenir para no tener que lamentar. Sin embargo, también este es un espacio dedicado a que podamos hablar y desenmarañar muchas otras tantas situaciones relacionadas a la psicología y, por supuesto, al bienestar. Porque lo que más nos preocupa en este espacio es que tú puedas tener las herramientas, la información y los espacios seguros para poder sanar y para poder acercarte a ese bienestar que tanto te mereces. Recientemente, a causa de la pandemia, hemos vivido muchos cambios, tanto tecnológicos como sociales, principalmente económicos y, ¿por qué no también decirlo, culturales? Todo eso afecta a nuestras emociones, todo eso nos afecta internamente y sí podríamos decir que antes y después de la pandemia sí existe una enorme diferencia entre lo que éramos y lo que ahora somos, tanto de manera individual como en general, en comunidad y como sociedad, inclusive a lo mejor hasta como planeta. Los cambios son enormes y la manera en la que las manifestaciones de ansiedad ha crecido ha generado que tengamos que voltear a verla. Y el día de hoy te invito a que podamos transitar esas historias llenas de esas manifestaciones de ansiedad, principalmente para que podamos desmentir muchos de los mitos que hay alrededor de la ansiedad, que podamos dar información clara, certera, que nos permita observar estas situaciones desde un lugar del no prejuicio, sino desde un lugar de mayor empatía y, por supuesto, desde un lugar donde como sociedad podamos tomar responsabilidad para saber juntos cómo salir de estas situaciones. Sin más, te invito a que te pongas cómodo, a que te concentres en mi voz, a que me acompañes con tu escucha, con tu silencio, con tu introspección. Te invito a que te tomes ese espacio para ti, este espacio que te comparto de intimidad, de introspección, ¿por qué no también para relajarte, para olvidarte un momento de las cosas allá afuera y para invitarte a que a través de mi voz y a través de esta historia
también puedas conectar con tu propia voz, con tu propia historia, y que juntos acompañemos a alguien a transitar y a honrar su historia de vida. Quédate conmigo para escuchar este breve relato. Vivir con ansiedad lo describiría como el miedo a tener miedo. Así es como comienza este relato anónimo. Durante 5 años que he vivido con ansiedad, he experimentado un sinnúmero de síntomas que jamás creí que podrían originarse y maximizarse por el poder de un simple pensamiento. La ansiedad me ha generado muchos miedos, pero también me permitió poder entenderme y sobrepensar lo que yo creía eran mis límites. Mi ansiedad se divide en los síntomas físicos y el estado mental. La ansiedad para mí es un sentimiento o una emoción que se queda estancada. Se puede volver una batalla desgastante, tanto física como emocionalmente. La ansiedad es una batalla para hacerle saber a mi cerebro que estoy bien y que no hay peligro, pero la ansiedad se estanca a tal manera que se manifiesta físicamente, y estos síntomas a su vez pueden generar más ansiedad, creando un círculo que parece no tener salida. Dolores de cabeza, temblores involuntarios, debilidad, confusión, sensación de calor, sudor frío, taquicardia, dolor en el pecho, entumecimiento, comezón, han sido algunos de los síntomas físicos que en general se presentan. Y así como superaba uno, la ansiedad buscaba la manera de manifestarse con otro, de otra manera. Tenía que superar cada miedo uno por uno. Y aunque el proceso ha sido a veces agobiante, puedo decir que así como un pensamiento puede desatar el caos, también aprendí que un pensamiento puede detenerlo y devolverme la tranquilidad. Pero llegar a este aprendizaje no ha sido sencillo y he atravesado por muchos sucesos de mucho temor. Uno de mis momentos más angustiantes ha sido el no poder salir de casa por la cantidad de miedos que había acumulado. Recuerdo no poder recorrer ni 3 calles sin que me sintiera mareado, y entonces tenía que volver a casa para sentirme mejor. En muchas ocasiones la ansiedad me hizo salir del metro, detenerme en cualquier espacio y esperar por horas hasta que el tráfico se fuera. Me hizo renunciar a eventos, a reuniones, a trabajos, entre muchas otras cosas. Y me ha hecho detenerme en muchas ocasiones porque tenía la idea que deteniéndome se solucionaría. Ahora no dejo que la ansiedad me impida seguir con mi vida, y aunque es cansado, he tenido que aprender a sobrellevar mis miedos y seguir adelante. ¿Qué te ha parecido este relato, querido escucha? ¿Te has sentido identificado? Creo que uno de los principales mitos a desmentir acerca de la ansiedad es pensar que es una enfermedad. Y sobre todo, el pensar, independientemente si le pongas el nombre de enfermedad o de trastorno de personalidad, que sería el más correcto. Pero independientemente de la etiqueta con la cual lo nombres, es importante diferenciar y hacer énfasis que quienes lo viven no son personas débiles, ni en su mente ni en su voluntad, porque realmente implica una labor mental muy, muy fuerte y una voluntad increíble el poder enfrentarte a esta lucha contigo mismo, con tus pensamientos. Como bien lo dice el relato, el aprender a saber cuáles son tus límites, el aprender a frenar con un solo pensamiento las cuestiones o lo que pueda desencadenar
otro pensamiento que tu mente también generó. Eso se convierte en una lucha interna realmente muy desgastante. Y que si las personas que viven con ansiedad no tuvieran esa fuerza de voluntad y esa fuerza interna y mental, realmente la historia que escribían el día de hoy sería otra totalmente distinta. La realidad tanto de la ansiedad como de muchos otros trastornos de personalidad es que uno de los principales rasgos de quienes lo viven es la resiliencia. Porque vivir con esta batalla interna día a día y vivir un proceso aprendiendo de ti mismo para poder vivir tu vida a pesar de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que te hace actuar ese trastorno, todo ese aprendizaje, toda esa fuerza, toda esa valentía es a lo que podemos llamar la resiliencia. Y todo eso es producto, resultado del continuo proceso que implica el aprender a vivir con un trastorno de personalidad. Ahora bien, es importante saber qué es la ansiedad. Muchos se preguntarán, ¿es una emoción? ¿Es un sentimiento? ¿Qué es? Bueno, la ansiedad es más que una emoción. Comienza como una emoción, es decir, como todo y como lo hemos explicado ya anteriormente en este canal. Las emociones son esos neurotransmisores que nuestro cerebro segrega y que nos hacen pensar y sentir y actuar de cierta manera. Porque a través del pensamiento, a través de las sensaciones y de la acción es como las emociones se manifiestan. Pero en el caso de la ansiedad, pues además de ser una emoción, también es un mecanismo de acción que el cuerpo genera. ¿Cómo se activa este mecanismo de acción y para qué funciona? Funciona y se activa de la siguiente manera. Cuando nos encontramos ante una amenaza o un peligro donde nuestra vida, nuestra integridad psíquica, emocional, física, sexual se vea de alguna manera amedrentada y corra riesgo ante ese peligro o esa amenaza, entonces el cerebro nos va a hacer sentir ansiedad y va a comenzar todo un mecanismo de sobrevivencia en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que va a generar? Va a maxificar ciertos pensamientos porque va a focalizar nuestra atención para que podamos pensar y decidir actuar con mayor rapidez que en cualquier otra situación común. Porque nuestro cuerpo, es decir, nuestra sobrevivencia depende que nosotros podamos procesar rápido la información que estamos recibiendo y entonces podamos actuar rápido para poder ponernos en un lugar seguro o en una posición donde estemos seguros y fuera y libres de esa amenaza. También eso va a generar que nuestro cuerpo comience a bombear sangre mucho más rápido para que el cerebro tenga mayor oxígeno y entonces podamos pensar y actuar de manera mucho más rápida. También va a hacer que nuestra respiración sea mucho más rápida, porque la respiración y el bombeo de sangre lo que van a hacer, además de llevar oxígeno al cerebro, es también preparar nuestros músculos para una acción que va a ser defensiva y que va a proteger nuestra integridad, ya sea correr, ya sea agacharnos, ya sea movernos, ya sea ocultarnos, pero es algo que el cuerpo se está preparando para actuar rápida e instintivamente. Entonces, eso es la ansiedad. Es una emoción que desencadena un mecanismo de supervivencia en tu cuerpo, en tu mente y pues en tus procesos psicológicos y psíquicos. ¿Qué es lo que ocurre con la ansiedad cuando esta, digamos, pasa de ser un mecanismo o un proceso natural, nuestro instinto de supervivencia, a cuando este ya se convierte en un trastorno de personalidad? Bueno,
Ahí lo que ocurre es el siguiente proceso. La ansiedad, como este mecanismo de supervivencia, pues nos permite actuar frente a una amenaza o un peligro real, es decir, algo que físicamente es tangible, es observable. Es decir, si ahorita en este momento alguien se acercara y me amenazara con un cuchillo o un asaltante o un ratero, o pasar alguna situación en la que una persona viene y me amedrenta, me amenaza mi integridad, mi vida de alguna manera, pues mi cuerpo va a generar todo este mecanismo de ansiedad para que yo pueda pues ponerme y actuar rápidamente para poder yo liberarme de ese peligro o de esa amenaza. Lo que ocurre cuando la ansiedad ya se transforma en un trastorno de personalidad es que la amenaza o el peligro ya no son físicos, sino que, es decir, ya no existen en un plano material y físico, sino que existen en tu pensamiento o a veces solamente en tu sensación corporal. Y entonces es decir que a lo mejor el peligro no está como tal afuera, pero mi mente y mi cuerpo me hacen sentir y pensar que el peligro está ahí inminentemente y que en cualquier momento puede pasar algo terrible en donde mi integridad y mi vida pues corran peligro. Ahora, estas amenazas o estos peligros existen en nuestra mente y en nuestras sensaciones corporales, pero eso no quiere decir que en algún momento no fueron reales. Es decir, como sucede con el trastorno de estrés postraumático, hay a veces peligros y amenazas que sí existieron, que fueron reales en algún momento, como las personas que sobrevivieron a un accidente, a un asalto con violencia, a un secuestro, donde hubo una amenaza real, pero que pasado el tiempo, su cuerpo, su pensamiento sigue recordando esa amenaza y entonces comienza a accionar este mecanismo para defenderse, pero ya no están viviendo el secuestro o ya no están viviendo el asalto a mano armada o ya no están viviendo una situación de violencia o ya no están viviendo una situación en la que su vida corra riesgo, sino solamente es la evocación, el recuerdo, tanto mental como físico, a nivel de sensación que ese acontecimiento pasado dejó en ellos. Entonces, realmente, bajo estos términos, podríamos desmentir otro de los mitos, que es pensar que la ansiedad es algo que surge espontáneamente solo porque sí, y que quien lo vive es porque de alguna manera se crea 1000 telarañas en su mente que simplemente lo hacen ponerse en una situación experimentada como locura. Lo que te quiero decir, querido escucha, es que si tú has vivido un episodio o varios episodios de ansiedad, no es que tu mente esté loca y entonces tú te estés inventando cosas porque sí, no. Muy probablemente sí has estado en una situación en la que fuiste expuesto a un peligro y una amenaza real y ahora digamos, esa memoria quedó en tu psique. Y entonces la evocación, el recuerdo de ciertas amenazas que a lo mejor tal vez no las recuerdes vivencialmente o tan claramente con ciertos recuerdos, pero tu cuerpo sí. Y entonces de alguna manera tu cuerpo trata de protegerte de posibles situaciones en las que tú pudieras estar en riesgo. A veces los miedos son psicológicos, es verdad, pero no por esto quiere decir que son fantasiosos, que son cosas que de repente mágicamente nos inventamos porque somos pues muy soñadores o muy ensoñadores o porque somos débiles de mente. No. Los miedos psicológicos, lo que en nuestra psique, en nuestra psicología vivimos, claro que lo podemos experimentar en el cuerpo de una manera en la que es sumamente real.
El dolor psíquico es tan fuerte y tan real como el dolor físico. Y lo mismo ocurre con todo lo que creamos en nuestra mente y las sensaciones que vivimos en nuestro cuerpo. Todo eso, es decir, los síntomas sí son reales. La amenaza es la que podemos decir que tal vez es un recuerdo, una evocación o simplemente como que esa falla en la matrix de nuestra cabeza en el que no está ahí palpable, pero sentimos que está ahí. Y eso genera miedo, genera inseguridades. Y esas inseguridades a veces también son psicológicas, ¿no? A veces son inseguridades que vienen por situaciones que hemos vivido de maltrato, de burlas, de ambientes en los que, de esos ambientes tóxicos o esas dinámicas tóxicas en los que de alguna manera nuestra integridad psíquica sí está corriendo peligro, pero que a veces no nos damos cuenta. Y nuestro cuerpo sí nos dice que estamos siendo amedrentados, que estamos siendo humillados o burlados. Y entonces eso claro que nos hace vivir ansiedad. Entonces, el día de hoy quiero decirte que los síntomas de la ansiedad son muy reales. Si tú estás viviendo ansiedad de tu cuerpo, es algo real. Y tu cuerpo te está tratando de dar un mensaje, te está tratando de decir que hay algo que estás viviendo, tanto que puede ser real exteriormente, como también puede estar generando una realidad psíquica, algo en tu interior. Entonces, eso no es tu imaginación. A veces hay muchas personas que están en trabajos o en situaciones o en lugares o en ambientes muy estresantes, como el ambiente que nos generó la pandemia. Fue un ambiente al que no estábamos habitados, de alguna manera, pues no lo habíamos experimentado con anterioridad. Entonces hay ambientes que son muy estresantes. Hay lugares, situaciones que claro que nos van a generar estrés y claro que de alguna manera nos van a hacer sentir que corremos riesgo. Que tal vez no es un riesgo de, por ejemplo, morir ahogado, no, o sea, no es un riesgo de una situación física, pero que tal vez es un riesgo psíquico. Es decir, a lo mejor el riesgo o la amenaza o el peligro que mi cuerpo está percibiendo allá afuera es de una situación psicológica o emocional, que no por ser psicológica o emocional no es real. A veces hay inseguridades físicas, porque vivimos en una sociedad que si no perteneces a un estándar de belleza, te hace sentir que de una manera en la que agrede tu dignidad. Entonces, el estar en un ambiente en donde por tu cuerpo vas a recibir burlas, o estar en un lugar donde es un ambiente laboral muy estresante, donde eres maltratado, donde eres denigrado, donde eres violentado psicológicamente y te anulan tu existencia, te anulan tus necesidades, entonces eso también se convierte en una amenaza para tu integridad psíquica, para tu integridad emocional o para tu integridad también sexual o económica o social. Entonces, lo importante y la invitación que te hago el día de hoy, querido escucha, y que me ayudes a compartir con muchas más personas, es la siguiente. La ansiedad no es algo que aparece por magia y es importante observar todas las pequeñas pero grandes situaciones que puede haber en nuestro mundo, tanto externo como interno, que estén generando el que nosotros vivamos con esa ansiedad. Porque tal vez esa ansiedad nos pudiera estar salvando la vida de alguna manera. Si te has sentido identificado con lo que te estoy compartiendo el día de hoy, quiero decirte que no estás solo, que hay muchos expertos en la salud emocional como yo, que te podemos ayudar a identificar lo que está pasando afuera en tu mundo externo y a poder identificar lo que está pasando adentro, en tu mundo interior, que pudiera estar generando esta ansiedad y que de alguna manera también te podemos ayudar a, como bien lo dijo el relato,
ir transitando miedo por miedo, inseguridad por inseguridad, situación por situación, para que tú la puedas sanar, la puedas resignificar, puedas obtener esa resiliencia y puedas cada vez propiciar o generar una mayor cercanía a ese bienestar que todos merecemos tener. Hazme saber si este capítulo ha sido de utilidad para ti. Hemos llegado al final de este episodio, pero quiero invitarte a que me sigas. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. Continúa compartiendo con muchas más personas. Hazme saber tu opinión, si te es funcional, si te es útil esta información, si deseas que hablemos de algún otro tema, si consideras que hay algún otro punto que podamos tocar acerca de la ansiedad que no se haya tocado el día de hoy, por favor házmelo saber. Y te invito a que sigas viendo los demás capítulos de esta temporada, porque vamos a seguir desenmarañando el mundo de la ansiedad. Vamos a hablar de muchos otros más trastornos, de todos los que existen relacionados a la ansiedad, y también vamos a estar hablando de cómo tratarla, de qué hacer con la ansiedad, de cómo aprender a vivir con ella, de cómo mantenerse en esa lucha interna sin salir tan rasgados, sin salir enloquecidos de esta batalla, sino resilientes y fuertes, y sobre todo aprendiendo a vivir a pesar de las manifestaciones. Yo te mando un abrazo muy grande. Esto fue Con Amor para tu Alma. Yo soy Amelia y de nueva cuenta te agradezco por haber llegado hasta el final de este episodio.